El estudio de televisión estaba iluminado con luces brillantes que creaban un ambiente casi teatral. Las cámaras, estratégicamente posicionadas, enfocaban a los dos hombres sentados frente a frente en un duelo de ideas que prometía ser memorable. Javier Milei, el carismático presidente argentino, lucía sereno pero con una mirada intensa que transmitía una mezcla de confianza y profundidad. Su postura era relajada, pero sus ojos revelaban una mente activa, lista para responder a lo que viniera. Frente a él, Diego Morales, un periodista conocido por su estilo incisivo y desafiante, ajustaba sus notas con precisión meticulosa. Su rostro reflejaba determinación, como si estuviera preparado para desmantelar cualquier argumento con su lógica implacable. Los primeros 20 minutos fueron un intercambio político estándar. Economía, regulaciones gubernamentales, problemas sociales. Javier Milei manejó las preguntas rápidas con confianza, respondiendo con claridad y precisión. No solo era un político, era un comunicador nato, alguien que entendía cómo conectar con la audiencia dentro y fuera del estudio. Entonces, Diego se inclinó ligeramente en su silla, entrecerrando los ojos. Fue un gesto casi imperceptible, pero cualquier buen orador lo habría notado. Se estaba preparando para cambiar el rumbo de la conversación, para llevarla a algo más personal. La energía en la sala cambió. Los productores, los camarógrafos, incluso el público, parecían percibir que el debate estaba a punto de tomar un giro inesperado. Presidente Milei, comenzó Diego con voz controlada, usted habla a menudo de su fe como un principio guía en su liderazgo. Incluso ha mencionado que la fe tiene un papel en la formulación de políticas públicas. Milei asintió levemente, esperando la verdadera pregunta. Pero seamos honestos, continuó Diego, inclinándose un poco hacia adelante. La religión está en declive. Cada vez menos personas creen en un poder superior. La ciencia nos ha dado respuestas que la religión nunca pudo. Y, sin embargo, usted sigue defendiendo la fe como si fuera una verdad universal. ¿Por qué? ¿Por qué insiste en defender algo que muchos consideran obsoleto? El estudio quedó en silencio. El aire parecía espesarse, como si el peso de la pregunta hubiera absorbido todo el sonido. Todos los presentes, desde los técnicos hasta el público, contenían la respiración, esperando la respuesta de Milei. La cámara hizo un plano corto de su rostro, mostrando una mezcla de calma y determinación. Javier tomó un momento, como si estuviera midiendo sus palabras, y luego respondió con una voz tranquila pero firme, que resonó en el estudio como un eco de convicción. Diego, la fe no se trata de pruebas. Se trata de lo que te mantiene en pie cuando no hay pruebas. Cuando el mundo se derrumba a tu alrededor. Cuando la ciencia no tiene respuestas, la fe es lo que te da esperanza. Si esta historia te está haciendo reflexionar, no te la guardes. Dale like a este video si crees que la fe y la esperanza son fuerzas que nos unen. Y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a Historias que Inspiran para más relatos que nos recuerdan el poder de las pequeñas acciones y las grandes ideas. Activa la campanita para no perderte nada. Diego Morales pareció sorprendido por la respuesta, pero no cedió. Su expresión se endureció ligeramente, como si estuviera recalculando su estrategia. Pero, presidente, ¿no cree que la fe es solo un consuelo emocional? Algo que la gente usa para evitar enfrentar la realidad. Javier Milei sonrió levemente, como si hubiera esperado esa pregunta. Su sonrisa no era de triunfo, sino de comprensión, como si supiera que Diego estaba haciendo una pregunta que muchos se hacían en silencio. La fe no es un consuelo, Diego, es resistencia. Es lo que ha mantenido la humanidad en pie durante miles de años. Y si quieres entender por qué creo en ella, déjame contarte una historia. El estudio quedó en silencio absoluto. Todos los ojos estaban puestos en Milei, quien comenzó a relatar su experiencia con una voz suave pero llena de convicción. Sus palabras fluían con una naturalidad que capturaba la atención de todos, como si estuvieran siendo transportados a otro lugar y tiempo. Hace algunos años, conocí a una mujer en el interior del país llamada María. Era una persona común, con una vida llena de dificultades. Había perdido a sus hijos, a su esposo, y aún así, cada mañana se levantaba con una sonrisa. Le pregunté cómo lo hacía.
¿Cómo podía soportar tanto dolor y seguir adelante con esa calidez, como si el mundo no hubiera intentado arrebatarle todo? Javier hizo una pausa, como si estuviera reviviendo ese momento en su mente. Sus ojos se perdieron por un instante en el vacío, como si estuviera viendo a María frente a él. María me miró a los ojos y me dijo algo que nunca olvidaré. La fe no se trata de pruebas, se trata de lo que te mantiene en pie cuando no hay pruebas. Esa mujer me enseñó que la fe no es debilidad, es fortaleza y que esa fortaleza viene de los cielos. Por eso siempre digo en mis discursos que las fuerzas del cielo nos acompañen. El estudio permaneció en silencio. Diego Morales parecía reflexionar, pero no respondió de inmediato. Su rostro, antes lleno de escepticismo, ahora mostraba una expresión más pensativa, como si las palabras de Milei hubieran tocado una fibra sensible en él. Finalmente, rompió el silencio, pero esta vez su voz carecía del filo inicial. Presidente, su historia es poderosa, pero no cambia el hecho de que la fe no se puede medir. No es científica. ¿Cómo puede defender algo que no se puede probar? Javier Milei inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera anticipado esa objeción. Su mirada se suavizó, pero su voz mantuvo la misma firmeza. Diego, dime, ¿le dirías a alguien que perdió su hogar en las inundaciones de Bahía Blanca que su esperanza no es real solo porque no puedes medirla? La fe, como la esperanza, es lo que nos mantiene vivos cuando todo lo demás falla. Diego Morales se quedó en silencio. La cámara capturó su expresión de asombro y reflexión, un momento que pareció durar una eternidad. Sus ojos, antes llenos de escepticismo y desafío, ahora mostraban una mezcla de incredulidad y curiosidad. Era como si las palabras de Javier Milei hubieran abierto una puerta en su mente, una que nunca antes había considerado. El público en el estudio, que había estado conteniendo la respiración, parecía conmovido. Algunos asentían lentamente, como si las palabras de Milei hubieran resonado en lo más profundo de sus corazones. Otros se miraban entre sí, compartiendo miradas de complicidad, como si algo importante hubiera cambiado en ese instante. Javier continuó, con un tono más suave pero igualmente firme, como si estuviera hablando no solo a Diego, sino a todos los que lo escuchaban. No se trata de ganar un debate, Diego. Se trata de recordar que, en los momentos más oscuros, la fe es lo que nos da sentido. No es una herramienta para imponer ideas o ganar argumentos. Es algo mucho más profundo, algo que nos conecta con lo que significa ser humano. Y si mi historia te hizo pensar, entonces he cumplido mi propósito. El estudio estalló en aplausos. No fue un aplauso efusivo o exagerado, sino uno lleno de respeto y admiración. Era como si el público, en ese momento, hubiera entendido que no estaban presenciando un simple intercambio de ideas, sino algo más trascendental. Diego Morales asintió lentamente, sin decir una palabra. La cámara se enfocó en su rostro, mostrando una mezcla de admiración y duda. Era evidente que las palabras de Javier Milei habían tocado algo profundo en él, algo que no podía ignorar. Su expresión era la de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a una pregunta para la que no tenía una respuesta inmediata. En los días siguientes, el debate se volvió viral. Las redes sociales se llenaron de comentarios, y personas de todo el mundo compartieron sus propias historias de fe y esperanza. No eran solo relatos de creyentes fervientes, sino también de aquellos que, como Diego, habían vivido gran parte de sus vidas alejados de cualquier tipo de espiritualidad. Nunca había pensado en la fe de esa manera, escribió un usuario. Es increíble cómo una simple historia puede cambiar tu perspectiva, comentó otro. Javier Milei no solo había defendido sus creencias, había iniciado una conversación que muchos necesitaban tener, una que trascendía fronteras, ideologías y religiones. Pero lo más sorprendente fue la reacción de Diego Morales. En lugar de lanzar un contraataque o desestimar el debate, como muchos esperaban, publicó un mensaje en sus redes sociales que dejó a todos sin palabras. He estado en el periodismo por más de 20 años. Anoche fue la primera vez que salí de una entrevista dándome cuenta de que tenía más preguntas que respuestas. Gracias, presidente Milei, por hacerme pensar. Si esta historia te está haciendo reflexionar, no te la guardes. Dale like a este video si crees que la fe y la esperanza son fuerzas que nos unen, y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a
Historias que inspiran, para más relatos que nos recuerdan el poder de las pequeñas acciones y las grandes ideas. Activa la campanita para no perderte nada. Ese mensaje, simple pero honesto, resonó con millones. No era una admisión de derrota, sino un reconocimiento de que, a veces, las respuestas más importantes no se encuentran en los datos o las estadísticas, sino en las historias que nos conectan como seres humanos. Diego, conocido por su pragmatismo y su enfoque en los hechos, había admitido que había algo en la experiencia humana que no podía ser medido ni cuantificado, pero que era igualmente real. Y así, lo que comenzó como un debate político se convirtió en un recordatorio poderoso. En un mundo lleno de incertidumbre, la fe, la esperanza y la humanidad siguen siendo fuerzas poderosas. No se trataba de imponer una creencia sobre otra, sino de reconocer que, en los momentos más difíciles, hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a seguir adelante. A veces, todo lo que se necesita es una historia para recordarnos por qué vale la pena creer, no solo en algo superior, sino en nosotros mismos y en los demás. El impacto de ese debate no se limitó a las redes sociales o a los titulares de los periódicos. Llegó a las mesas de las familias, a las conversaciones entre amigos, a los corazones de aquellos que, como Diego, habían vivido gran parte de sus vidas sin cuestionarse el papel de la fe en sus vidas. Y aunque las opiniones seguían divididas, una cosa era clara: Javier Milei no había ganado un debate, había abierto una puerta a una conversación que el mundo necesitaba tener. Una conversación sobre lo que nos hace humanos, sobre lo que nos mantiene en pie cuando todo lo demás falla, y sobre el poder de las historias para recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, hay algo por lo que vale la pena luchar. En un mundo donde las respuestas rápidas y los datos fríos parecen dominar cada conversación, a veces olvidamos que hay preguntas que no pueden responderse con lógica o ciencia. Preguntas que tocan el corazón de lo que significa ser humano. ¿Qué nos mantiene en pie cuando todo se derrumba? ¿De dónde sacamos la fuerza para seguir adelante cuando el dolor parece insoportable? La historia de Javier Milei y Diego Morales nos recuerda que, más allá de las creencias personales, hay algo universal en la fe y la esperanza. No se trata de religiones o dogmas, sino de esa chispa interior que nos impulsa a creer que, incluso en los momentos más oscuros, hay algo más grande que nosotros. Algo que nos conecta, nos sostiene y nos da sentido. Esta no es solo la historia de un debate político. Es una invitación a reflexionar, a escuchar, a conectar con las historias que nos rodean. Porque, al final, son esas historias las que nos recuerdan por qué vale la pena creer, no solo en algo superior, sino en nosotros mismos y en los demás. Si esta historia te hizo pensar, si movió algo dentro de ti, no dejes que termine aquí. Suscríbete a Historias que Inspiran, para más relatos que nos recuerdan el poder de la humanidad, la fe y la esperanza. Juntos, podemos explorar las conversaciones que realmente importan, aquellas que nos conectan y nos hacen crecer. Haz clic en el botón de suscripción, activa la campanita para no perderte ningún video, y comparte esta historia con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Porque, a veces, todo lo que se necesita es una historia para cambiar una vida.